¿Y ahora qué? Bienvenidos, amigos de La Silla Rota, a este video podcast que buscará responder al menos 3 preguntas de varios temas de la agenda nacional, semana con semana. Aquí nos encontramos. Esta semana nos encontramos solamente Jorge Ramos y su servidora Alejandra Canchola para discutir por los temas más relevantes de la semana. Jorge, hola Ale, ¿cómo estás? ¿Y cómo están Bienvenido. ustedes? Gracias. Bienvenidos a todos. Pues empezamos con el primer tema, Jorge, ¿qué te parece? Tú dime. Pues estos atentados contra los periodistas, específicamente el de el colega Ciro Gómez Leiva, que se dio en la semana pasada, y el impacto que ha tenido precisamente este ataque que sufrió él en la noche, ya casi madrugada, ¿no? Sí, fíjate, bueno, supongo que quienes nos ven y nos escuchan tendrán en su contexto que el pasado jueves, hacia las 23 horas con 10 minutos de la noche, Ciro Gómez Leiva, él mismo lo relató al día siguiente en su programa en Radio Fórmula, a las 7 de la mañana, él describió, incluso en un tuit, minutos después del ataque, que bueno, pues a esa hora ocurrió exactamente a unos 450 metros de su domicilio en el sur de la Ciudad de México, y describe cómo pues un sujeto que iba a bordo de una motocicleta con otra persona atrás, que es la que le dispara, y dice que iba avanzando, un auto adelante de él iba muy despacio, es una calle empedrada, hay que decirle al auditorio, entonces él escucha los disparos y siente, y él se hace hacia su derecha, digamos lo que naturalmente cualquiera haría, ¿no? Para agacharse, pero alcanza a ver al agresor, un tipo con una chamarra de naranja, roja, que le dispara. Y bueno, de los disparos, por lo menos 2 fueron directamente, digamos, en la ventanilla del conductor, a la altura de la cabeza, sí le dispararon a matar. Pero el sujeto sigue avanzando y le sigue disparando. Un total de 9 impactos son los que tiene el vehículo, un vehículo blindado, que desde 2017 Ciro Gómez Leiva cuenta que se lo dio la propia empresa después de haber publicado algunos reportajes de temas de seguridad en el reclusorio norte, en la Ciudad de México, y los directivos de Grupo Imagen deciden ponerle ese vehículo. Él dice, aún en contra de su voluntad, porque él dice que tiene 65 años de edad, que él ha vivido aquí en la Ciudad de México, que siempre ha caminado tranquilamente por sus calles, va a las tiendas de sus vecinos, conoce a sus vecinos. Es decir, la verdad es que es un ataque, por supuesto, condenable, inadmisible, y que eso, digamos, esos son los hechos. Eso fue lo que ocurrió, Ale, auditorio, el jueves, y bueno, han pasado los días, siguen transcurriendo los días, hemos habido algunos retazos de la historia, ¿no? El tipo que dispara aparentemente desciende de la motocicleta y se introduce en una unidad habitacional muy cerca de ahí. No sabemos más, los 2 vehículos, porque ahora sabemos que era una motocicleta, era un vehículo. Se pierden en algún punto del Estado de México, y eso es lo que sabemos, insisto, de un ataque que por supuesto toda la solidaridad con Ciro Gómez Leiva desde este espacio, desde La Silla Rota, por supuesto, pero eso fue lo que ocurrió, Ale. Así es, ¿y cómo nos afecta? Mucho se habla sobre la libertad de prensa, sobre el papel que juegan los periodistas en nuestra sociedad, y yo creo que específicamente en México, siendo México el primer país, ya dicho por organizaciones internacionales, el primer país donde mueren periodistas, ni siquiera es un país en zona de guerra donde más mueren periodistas, es México, que parece zona de guerra, pero es México donde más mueren periodistas, y yo creo que esto socialmente nos afecta. Porque el periodismo tiene un papel social. El periodismo tiene una función social. Todos los que nos automencionamos periodistas o los que pretendemos ser periodistas y ejercer este oficio,
trabajamos en pro de que la ciudadanía, de que la gente se sienta más y mejor informada sobre lo que acontece en su día a día, lo que va pasando en la vida, lo que ocurre en su contexto determinado, ¿no? Y bueno, creo que Ciro lo ha hecho de manera excepcional en sus espacios que ha tenido a lo largo de su carrera. Y bueno, es lo que tratamos de hacer todos los días, ¿no? Todos los que nos dedicamos a esto. Que la gente se informe mejor, tenga más información para tomar mejores decisiones, no nada más a nivel político o a nivel de complemento ciudadano, ¿no? Sino a nivel personal también. Hablamos de finanzas, hablamos todo el tiempo de política, hablamos todo el tiempo también, pues sí, ¿por qué no?, de espectáculos, ¿no? También de entretenimiento. Creo que el ejercicio periodístico va sobre eso y no debería perder el rumbo. Y creo que la ciudadanía, aunque los periodistas a veces lo olvidamos, tampoco debería olvidar para qué sirve el periodismo y para qué estamos nosotros aquí y qué función desempeña este oficio, ¿no? En ese contexto creo yo que no nada más nos afecta al gremio, o al gobierno ahora que también ha sido muy cuestionado sobre esto, también afecta a la ciudadanía y creo que por eso es importante este tipo de hechos, ¿no? Condenarlos, señalarlos, analizarlos y expresar también la solidaridad y tratar de cambiar un poco a veces nuestra imagen, nosotros como periodistas y a veces también la ciudadanía, ¿no? El perfil que tiene sobre los periodistas o el trabajo de los medios de comunicación. No sé, Jorge, ¿tú qué opinas? ¿En qué nos afecta casos como este? Sí, yo coincido totalmente contigo. A ver, la función social del periodista, del periodismo, es justamente eso, arrojar luz sobre lo que el poder, cualquiera que sea, poder económico, poder cultural, porque también en la cultura hay poderes, sí. Poder político, por supuesto, el poder religioso, todos los poderes deben estar bajo una luz, ¿no? Y debe arrojarse luz. ¿Y cuál es el espacio idóneo para arrojar esa luz sobre lo que esos poderes no quieren que se sepa? Pues ese es el papel del periodista. Y, por supuesto, toda labor periodística es sujeta de crítica. Eso es totalmente... Cualquier actividad humana es objeto, o debe ser objeto de crítica, de escrutinio, ¿no? Y el periodismo también. Sin embargo, la información que se difunde, que se da a conocer a la ciudadanía, justamente es para eso, para que el ciudadano, las ciudadanas, todas las personas se formen un criterio, ¿no? Se formen un criterio, tomen decisiones, ¿no? Que tienen que ver, pues, desde qué vas a gastar para la cena, ¿no? O sea, en dónde está la gasolina más barata, pero también donde sepas dónde hay inseguridad, ¿no? Sí, o sea, dónde están asaltando, en qué zonas de la ciudad o de cualquier lugar de la República asaltan, en fin, o sea, en donde no hay policías capacitadas y en donde hay corrupción, ¿no? O sea, es decir, todo eso, para eso sirve, para eso es el periodismo. Y cuando desde el poder presidencial, en este caso del presidente de la República, él es el primero en atacar a los periodistas, en denostar a los periodistas, lo que se crea es un entorno. Nadie está diciendo, por supuesto, eso es totalmente absurdo, pero nadie está diciendo que el presidente es el culpable. Pero lo que sí es responsable el presidente es de dos cosas. Uno, de generar un ambiente adverso en contra de los periodistas. Y dos, más bien de permitir que siga habiendo impunidad en los ataques contra los periodistas. O sea, este año hay 15 periodistas asesinados. Es el año donde más periodistas han asesinado. El peor año había sido 2017 con 12 periodistas asesinados y este es el peor año. Por supuesto, o sea, las organizaciones internacionales, Reporteros Sin Fronteras, la misma ONU, en fin, todas las organizaciones están diciendo que ejercer el periodismo en México es casi igual que ocurre en países que están en guerra, o sea, en Ucrania, en Medio Oriente. Es inadmisible. De eso es responsable el presidente. Por supuesto que sí. Porque el presidente, uno, genera un ambiente hostil contra los periodistas y dos, permite que siga habiendo impunidad. De eso es responsable el presidente de la República. Así es. Y todas las instituciones relacionadas con esto, ¿no? Bueno, nos referimos al presidente, pero yo creo que todas las instituciones, el Estado en general es el responsable de que haya impunidad. Nosotros hablábamos aquí en La Silla Rota
Está la nota publicada en nuestro sitio de internet con Reporteros Sin Fronteras. Incluimos información de Amnistía Internacional también, pero hablamos con Artículo 19 también. Y Artículo 19 nos decía que la impunidad en casos de atentados contra periodistas es del 80%. Es altísimo. Y si me apuras es más, el Sí. 95%, 97% de los casos de periodistas que han sido asesinados han sido impunes. Y nada más un apunte. En 1984, un sicario asesinó por la espalda a Manuel Buendía. Manuel Buendía en esos momentos era uno de los columnistas más influyentes en México y tenía una trayectoria en ese momento ya, había dirigido la prensa, había sido jefe de prensa en el gobierno de la ciudad, en ese entonces del Departamento del Distrito Federal, en fin, era uno de los periodistas más influyentes y fue asesinado por la espalda. Esa fue la primera ocasión en que ocurría un asesinato, un atentado de ese calibre. Desde entonces no había ocurrido un intento como el que ocurrió con Ciro Gómez Leiva en la Ciudad de México. Lo que estamos viendo ya es que el gobierno está perdiendo totalmente el control. Sí. Entonces, la situación se puede poner mucho más delicada y, por supuesto, pareciera que el mensaje es para quienes ejercen la crítica. Y eso es lamentabilísimo. Y muy lamentable para los ciudadanos. Así es, porque, bueno, y entrando ya un poco a la pregunta de ¿y ahora qué? Pues precisamente es que quien critica o quien se atreve a mencionar otras voces, a traerlas a ciertos espacios, pues son precisamente estos lugares en donde se puede disentir, y entonces la ciudadanía o el público de determinado medio de comunicación, el que ustedes quieran elegir, el que prefieran, puede tomar la mejor decisión de acompañamiento de decisión o acompañamiento político. ¿Qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de votaciones en el Congreso? Tratamos, ¿no?, de ser lo más equilibrados posible en todos los medios. Me imagino yo que en todos es así, quiero suponer que sí, que tratamos de ser lo más equilibrados y decimos, bueno, estas personas votaron en contra por esto, estas personas votaron en favor por esto, que la ciudadanía decida. Y es justamente en estos espacios donde sí hay crítica al poder establecido, donde sí hay crítica al Estado, a sus instituciones, porque además creo que espacios como el de Ciro han sido críticos con todos los gobiernos, con absolutamente todos. Estos espacios abren la puerta a que usted como ciudadano, como lector, como radioescucha, como televidente, pueda decir, bueno, yo estoy con esto o con esto no, y esta postura sí, esta postura no. Que se atente contra los líderes de estos espacios o contra quienes manejan estos espacios es un atentado contra eso, contra el mismo disentir de la ciudadanía, creo yo. ¿Y qué va a pasar ahora? Yo la verdad no creo que pase mucho, ¿no? Yo creo que igual va a quedar ahí impune. Seguramente van a presentar más avances la Fiscalía de la Ciudad de México, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque hemos visto que hacen eso, que van sobre los casos, que sí avanzan, presentan muchos avances, pero conclusiones realmente no hemos visto tantas. Me gustaría ver alguna conclusión sobre este caso, ojalá la veamos. Yo no lo veo próximamente, no sé si lo vayamos a ver, la verdad ahí estoy muy dudosa. Y el tema de los periodistas, yo la verdad es que sí creo que puede agravarse un poco, como tú decías hace un momento, puede agravarse, incluso ponerse peor en muchos aspectos. Y bueno, en la Ciudad de México, también nos comentaban aquí los especialistas en la silla rota, no es una panacea para los periodistas, ¿no? A veces pensamos, es que estos ataques, es que quienes más sufren, yo misma lo he dicho en algunas entrevistas, quienes más sufren los embates del crimen organizado son los periodistas que trabajan en los estados de la República, fuera de la capital del país. Y pues no. Ya vimos que tampoco la Ciudad de México es una panacea para nadie, y menos para los periodistas. Así es. ¿Qué sigue? Pues yo creo que el nuevo presidente ha dado la pauta, ¿no? Días después del atentado contra Ciro, el presidente ha estado insistiendo una y otra vez en atacar a los periodistas, en atacar a Ciro Gómez Leiva. Ciro decía, es que por un momento me expresa su solidaridad, inmediatamente después me escupe en la cara. Uh-huh. Eso es lo que hace el presidente, es decir, no va a cambiar, y la verdad es que también hay que decirlo, el presidente siempre ha sido así. Sí. O sea, siempre ha sido así. Él es absolutamente enemigo de todos aquellos que lo critiquen. Él sí los ve, así nos ve. El presidente se equivoca. Entonces, lamentablemente, iremos a un periodo de crispación
más elevado que ojalá, insistimos, pare ahí. Ojalá. Pues Jorge, pasamos a nuestro segundo tema, claro que sí. Muy rápido. Es Adelante. el relevo que viene en la Suprema Corte. Y bueno, nosotros vamos a estar de vacaciones un par de semanas ¿y ahora qué? Pero no queremos irnos y despedir el año con ustedes sin que hablemos de este tema que es el relevo en la Suprema Corte. ¿Por qué es importante? Pues el 31 de diciembre, la próxima semana, concluye su periodo el ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte y del Poder Judicial en general. Yo iba a decir Consejo de la Judicatura, pues sí. Sí, el también Consejo lo de la es. Judicatura, Así de es. la Suprema Corte, del Poder Judicial en general, el Poder Judicial Federal. Y para el 2 de enero se espera que se elija a un nuevo ministro presidente. Jorge, ¿quieres platicarnos un poquito acerca de quiénes son los ministros? Es una quinteta. Sí, fíjate que Arturo Saldívar Lelo de la Rea termina su presidencia como titular del Poder Judicial, lo es como presidente de la Corte, también lo es del Consejo de la Judicatura Federal, y bueno, él termina ya su periodo el 31 de diciembre, el 2 de enero habrá ya un relevo, ¿no? Un nuevo presidente o presidenta. Presidenta, algunos están hablando de presidenta. Y bueno, mira, los candidatos que están que se apuntaron, que dijeron nosotros queremos, están Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, él es uno de los candidatos. También están Yasmín Esquivel Moza, sí. Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández. Ellos son los candidatos que de algunos de ellos, de estos nombres, será el próximo titular. Es un asunto interesante, fíjate, Ale, auditorio. Ellos convoca a una sesión solemne, lo hace quien es, digamos, el decano de la Corte. En este caso se trata del ministro Luis María Aguilar. Él es el decano, entonces él convocará a sesión de pleno solemne, y ahí se lleva a cabo una votación en la que de los 5 que se postularon se hace una votación en la que al menos 6 de los 11 ministros debe dar su voto para que pues, ahí ya se elija. Si en una primera ronda no se llegara a tener el resultado, se vuelve a convocar a una segunda ronda, pero solamente compiten aquellos ministros que hayan tenido más votos. Han ocurrido ya en años en sucesiones anteriores votaciones sucesivas en las que no llegaban al número deseado. Han sido complicadas. Creo que en esta ocasión, por lo que he podido hablar con la gente de la Corte, del Poder Judicial, seguramente no llegarán a tantas. Si acaso en una segunda votación es cuando ya se definan por quién de los que mencioné será el relevo de Arturo Saldívar. ¿Y por qué es importante esto de la Corte? Bueno, y también un poco viniendo de la pregunta cómo nos afecta, porque la Corte tiene ahí temas pendientes, que en La Silla Rota lo hemos documentado. Los temas pendientes son aquellos que pueden afectarle a la imagen o a las decisiones que toma el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Acciones de inconstitucionalidad que se han presentado por parte de la oposición, por parte de la sociedad civil, ante acciones o reformas legales que ha impulsado el presidente, que ha presentado el mismo presidente o que ha impulsado su partido en alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo también. Y la Corte simplemente va pateando el bote, los va dejando ahí. Y pues en la presidencia de Saldívar ya no salieron porque ya se termina la próxima, la semana que viene la próxima. Y por eso es importante saber quién va a quedar. Algunos dicen que va a quedar alguien afín a la 4T. Yo todavía tengo mis dudas de qué tan afín podría ser, porque de los ministros que propuso el presidente precisamente, me parece que nada más hay 2 o nada más hay 1. Está Yasmín Esquivel. Ella fue propuesta por el actual presidente de la República. En el caso del se me va su nombre, es mi flaca memoria, entonces déjenme recurrir al acordeón.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, él no es de esta administración, Sí, y tampoco Norma Lucía Piña, ella tampoco. Javier Lainez y Alberto Pérez Dayán, ellos también son de otras anteriores. Y mira, seguramente me voy a equivocar, pero estará entre Norma Lucía Piña y Alfredo Gutiérrez Ortiz. Entre ellos dos creo yo que va a quedar la presidencia de la Corte. Y como tú decías, ¿en qué nos afecta a nosotros como ciudadanos? Pues es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial. Es uno de los tres poderes de la Unión. Es uno de los tres poderes de la Unión. Y lamentablemente, lo decíamos hace un rato, lo comentaba hace rato, hay impunidad. Y cualquier estadística lo dice, el mismo INEGI, en fin. Hay una impunidad del 90%, 94% en los delitos, por muchas razones, pero en buena medida también tiene que ver con, digamos, la impartición de justicia. ¿Qué pasa con los jueces, con los ministros? Ya señalabas esta parte, digamos, más política, ¿no? En el sentido de la agenda del presidente López Obrador, que de alguna manera Arturo Saldívar sí lo cobijaba, eso es cierto, hay que decirlo, sí. Y creo que el momento más triste para esta Corte, para estos 4 años de la presidencia de Arturo Saldívar, fue cuando desde la presidencia de la República, desde el Palacio Nacional con López Obrador, se pretendió extenderle 2 años más la presidencia de Arturo Saldívar en algo que era absolutamente anticonstitucional. Terminó siendo derribado por los ministros de la Corte porque era un absurdo, pero lamentablemente Arturo Saldívar se dejó seducir por esa idea del presidente de la República. Entonces eso lastimó demasiado en un ambiente en donde hay mucha impunidad, en donde, en fin, creo que por eso nos afecta, porque cuando un juez no actúa o actúa bajo consigna, lo acabamos de ver hace poco, esta serie de Netflix, la duda razonable. De la duda razonable. Del creador de Presunto Culpable. El caso, exacto, y él mismo lo había presentado como Presunto Culpable, pero eran 4 personas que fueron sentenciadas, que tenían 15 años, sin una sentencia clara, firme. Se bajaron a ayudar, fíjese, esta historia qué interesante, se bajaron a ayudar a un choque. Terrible. Y terminaron sentenciados por homicidio y secuestro. Sí. ¡Qué horror! O sea, tenían sobre sus espaldas 40, 50 años de prisión. Por Dios, es una cosa impresionante. Ese es el problema. Jueces que los sentenciaron, que les dijeron, si ustedes son culpables, se van 40 años a la cárcel, y resulta que eran inocentes. Así es. Ese es el tamaño de la importancia, de por qué debemos estar pendientes del relevo en la Corte, que será en los primeros días, el 2 del día, para decirlo claro, el 2 de enero del 2023. Y un poco ya nos decía Jorge, y ahora que va a venir ese relevo de la Corte, pues seguramente va a quedar entre estos 2 ministros, como tú dices, Jorge, porque además Jorge está muy bien enterado del tema. No le quedan tanto, Pero, ¿qué viene también? Bueno, pues yo lo que esperaría, ahora sí que es mi cartita a Santa Claus o a los Santos Reyes, yo esperaría que con la nueva presidencia en la Suprema Corte, en el Poder Judicial, no nada más terminara esto, aunque, bueno, eso es un sueño muy guajiro, pero sí al menos que marcaran una clara diferencia y con el Poder Ejecutivo Federal, con el Poder Legislativo, porque hemos visto que Arturo Saldívar también ha sido muy condescendiente con los legisladores, ¿no? Les ha dado prórroga sobre cosas que la Corte resolvió hace casi 10 años, hace casi 5 años, y siguen las prórrogas ahí circulando. Yo esperaría que marcara ya esta diferencia entre los 3 poderes, ¿no? Ya sabemos que el poder legislativo no puede ser tan diferente del ejecutivo, dado que también se da por una elección popular, también influyen las fuerzas políticas, aunque también hay, y afortunadamente en esta legislatura, una vasta oposición que puede enfrentarse al poder de la mayoría y decir, esto no pasa porque no pasa. Esperaría yo algo así de la nueva presidencia de la Corte, pero a ver, si los Santos Reyes me cumplen mi deseo. Mira, la verdad es que yo creo que si las cosas ocurren como estamos esperando, creo que sí habrá un periodo de mayor independencia del Poder Judicial. No se trata de que estén en contra del presidente de la República, no. Nadie está pidiendo eso. Lo que se trata es que ejerzan su independencia. Así es. Eso es lo único que se espera. Y yo sí creo que después de Saldívar sí habrá un periodo que tendrá que, digamos, limpiarse, ¿no? La dignidad del Poder Judicial, y creo que va a ocurrir después de que deje Arturo Saldívar la presidencia de la Corte. Ojalá que sí.
Esperemos. Y muy rapidísimo, Jorge, a ver si tenemos tiempo todavía. Esperemos que sí. Muy rapidísimo vamos a platicarles a nuestros amigos de La Silla Rota que escuchan y nos ven en ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con la cena de Navidad? Porque pues mira, la cena de Navidad y la cena de fin de año, realmente... está todo por las nubes con la inflación. Todo está terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Qué horror. Que queremos platicarles, amigos, que un estudio de la UNAM, que presentó precisamente esta semana la UNAM, pues dice que la gente se está gastando entre 40,000 pesos, o sea, ya en total. Qué horror, no puede ser. No nada más en estas festividades, en otras festividades del año también, ¿no? Pero dicen, está subiendo tanto que cerca de 40,000 pesos está gastando la gente en celebrar asuntos, ¿no? Incluidas ya la cena de Navidad y Año Nuevo. Y dicen, cerca de 1/3 de los ingresos del mes se van a ir a eso, a la cena de Navidad y Año Nuevo. ¿Tú le vas a destinar 1/3 de tus ingresos a la cena de Navidad? No, porque a mí no solo me tocó llevar la ensalada de manzana, pero bueno. fui es que afortunada. yo creo que muchas familias hacen eso, ¿no? Que se reparten, a ver, tú llevas esto, tú llevas lo otro, y ya, bueno, eso minimiza un poco, ¿no? Pero la verdad es que si uno hiciera la cena completita para toda la familia, pues ahí se va el aguinaldo y además te quedas endeudado todo el año, ¿no? Sí. No, sí, yo sí creo que lo que debemos de ver como, pues sí, festejar, pero creo que hay que, uno, moderarse, ¿no? Y dos, pues revisar, ¿no? O sea, creo que los consejos que nos dan pues los economistas, los especialistas de que del aguinaldo, por ejemplo, pues destina por lo menos 1/3 de él para pagar deudas, ¿no? Adelanta pagos, por ejemplo, de tarjetas de crédito, aunque no tengan adeudos, digamos, con intereses. Si van al corriente, de todas maneras adelanten pagos, porque ojo, el próximo año se va a poner complicado. Las tasas de interés han estado subiendo mucho y por lo que se está previendo se va a poner peor. Entonces el costo del dinero y particularmente el costo del dinero en tarjetas de crédito se va a elevar. Entonces, pues abusados por ahí. Digo, o sea, hay que cenar, aunque sea pollito, ¿no? Sí, rico, digo, no decimos que no cenen bien. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí, ver hacia el próximo año, porque se va a poner feita la cosa. Y la cuesta de enero todavía falta, así que... es. Bueno, pues ahí se los dejamos, queridos amigos de La Silla Rota. Nos vemos y nos escuchamos en enero, las primeras semanas de enero. Así es. La segunda semana de enero. En la segunda semana de enero volvemos. Por supuesto, desearles pues que pasen buenas fiestas. Seguramente nos están escuchando cuando pasen Navidad o Año Nuevo, pero que tengan un muy venturoso 2023 y lo que siempre les digo en todos lados, no se les olvide ser felices. Así es. Muchas gracias. Hasta la próxima.